lo que vamos a ver hoy día son conceptos de geometría que en estricto rigor ustedes deberían conocer, pero que de todas formas los vamos a repasar porque son importantes en su carrera, ¿sí? Entonces, hay cosas que en el listado anterior nosotros ya vimos bien por encimita, que era lo que era el perímetro, lo que era el área de una figura súper simple, ¿sí? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es darle una definición más formal a esos conceptos y además eh, vamos a ver esos conceptos en figuras más complejas. Entonces, primero que todo, ¿qué es el perímetro? El contorno de una figura. ¿Cierto? Eso sería un poquito más riguroso, sería la longitud del contorno de una figura plana, ¿sí? Justamente, eso es. Corresponde a la longitud del contorno de una figura plana. Si no estamos en una figura plana, no podemos hablar de perímetro. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y el perímetro es el borde, cuánto mide, ¿ya? ¿Qué es el área? La superficie que ocupa la figura plana. ¿Sí? Es la superficie que ocupa una figura, pero no necesariamente es plana, ¿ya? ¿Por qué no? Por ejemplo, si yo tengo, después más adelante vamos, una cajita, veámoslo con una cajita que es más simple. Ah, no, es que ahí su superficie sí es plana. No, tiene que ser la esfera o el cilindro. ¿El área de la superficie es plana? ¿Sí No. o no? No, ¿cierto? Y podemos decir cuál es, o sea, que la esfera tiene área aquí. Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el área es un poquito más que eso. Tiene que ver con la cantidad de espacio, pero con respecto a un plano, pero no que sea plana. ¿Sí? El área entonces es, entonces, el espacio que ocupa una figura geométrica, pero con respecto a un plano. ¿Sí? Y ahora podríamos hacer la observación, pues, que esta puede ser una figura plana o podría ser también el contorno de un cuerpo geométrico. Esta se puede medir sobre una figura plana o como el borde de un cuerpo geométrico. ¿Qué es un cuerpo geométrico? La figura 3D. Exacto, ¿cierto? Un cuerpo geométrico, ya saben que es cualquier objeto que ocupe un lugar en el espacio. O sea, una figura en 3D. Ya, y la definición de volumen. ¿Qué es el volumen? Primero que todo, ¿a qué se le mide? ¿Se le medirá figuras planas? A los cuerpos geométricos. A los cuerpos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le mide el volumen? El espacio que ocupa. Justamente, ¿cierto? Entonces, el volumen es el espacio utilizado por un cuerpo geométrico.
¿Ya? Como observación, ¿cuál es el volumen de una figura plana? ¿Cuál será? El área. El área. No, ¿No tiene volumen? no tiene o es un número, que es cero. Si ustedes tienen un cuadrado plano, ¿sí? O sea, por ejemplo, si fuera el papel, siempre va a tener un espesor, ¿cierto? En la hoja. Pero en efectos ideales, el cuadrado no tiene alto. Entonces, al no tener alto, el volumen es cero. Entonces, idealmente, un cuadrado, una figura plana, posee volumen cero, ¿sí? Un triángulo, lo que se le ocurra que sea plano, eso va a tener volumen cero, ¿sí? Porque está en un plano, no tiene altura, y el volumen se mide viendo tres dimensiones, ¿sí? No solo dos. Entonces, recapitulando, perímetro sobre figuras planas. Área puede ser sobre figuras planas o como contorno de figuras en 3D. Y volumen es solo sobre figuras 3D, o sea, cuerpo, ¿sí? Esas son las tres medidas con las que vamos a trabajar. Entonces, primero estudiemos las figuras planas. ¿Qué magnitudes le vamos a estudiar a las figuras planas, dijimos? El área y el perímetro. El área del perímetro porque el volumen es cero, ¿sí? Ya, ¿qué figuras planas se acuerdan ustedes que vieron en el colegio? Hay varias. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. ¿Hay más? Hay varias. Sí, El Ya, pero rombo. pero, octágono. ya, entonces, eso, el octágono, ¿qué era el octágono, ya que lo nombraste? Una figura de 8 lados. Era el polígono de 8 lados, ¿cierto? Ya, entonces, a eso quería llegar. En las figuras planas, nosotros vamos a estudiar solamente dos tipos, que son polígonos, y ni siquiera todos los polígonos. Vamos a estudiar los de 3 lados y 4 lados, que son triángulos y cuadriláteros. Y vamos a estudiar figuras que no son polígonos, que son figuras curvas, ¿sí? Como la circunferencia, que es la única en realidad. La elipse la vamos a ver, pero después en el otro módulo parece, o al fin de este, no me acuerdo. Y entonces primero estudiemos los polígonos. ¿Qué era un polígono? ¿Se acuerdan? Era una figura plana que los lados se definían por segmentos, ¿sí? O sea, en otras palabras, cuando uno miraba el contorno, siempre veía solamente segmentos, ¿sí? No como el círculo, por ejemplo, que ahí teníamos una curva, ¿ya? ¿Y qué más? A la cantidad de segmentos que definían su borde se le denominaba número de lados, ¿cierto? A la cantidad de segmentos
se le denominaba número de lados. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a ir escribiendo cada figura y su área y su perímetro. ¿Ya? Porque si entramos en más definiciones nos podemos mandar toda la clase y no es el objetivo. ¿Sí? El polígono de 3 lados era el triángulo, ¿sí o no? Sí. Ya. En este polígono, ¿cómo nosotros determinábamos el área? ¿Se acuerdan? ¿Era la base por la altura o no? Exacto. ¿Ya? ¿Y qué era la altura? No me acuerdo cómo explicarlo, pero era una línea, esa misma. La altura era el segmento que unía, esto lo digo nomás para que se acuerden, un vértice con el lado opuesto, ¿cierto? Y lo hacía de forma perpendicular. Entonces era, en este caso, cambiémosle las letras para que coincidan con las que siempre se usan. ¿Ya? Esa es el área. Pero ojo, el área la pueden sacar con cualquiera de los lados. O sea, ustedes perfectamente podrían decir, ¿saben qué? Esta es la altura y esta es la base. ¿Sí? O sea, el triángulo lo pueden rotar y cualquiera puede ser la base. O si no, de acá. Esta es la altura, esta es la base. ¿Sí? Las tres combinaciones son válidas. ¿Y el perímetro? ¿Cuál sería? ¿Lo suman los tres lados, no? Simplemente la suma a los tres lados. De nuevo salió esta cuestión. Puta, los de las tecnologías. Ya cuando termine, creo otra reunión. Estoy seguro que le puse que era de más tiempo. Sí, le puse de 120 minutos. ¿Le salió a usted o no? Sí, profe, dice que Sí, quedan 9 minutos. quedan 9 minutos. Ya. No, sigamos y ahí creo otra. Puta, estos locos. ¿Cómo no pueden hacer bien su pega? La única que tienen. Ya. Momento de descargo del profe. Entonces, cuando estamos trabajando con polígonos de 3 lados, la única opción es el triángulo. ¿Sí? Subamos en uno el número de lados. Cuando tenemos 4 lados, tenemos enfrente un cuadrilátero, ¿cierto? ¿Qué cuadriláteros teníamos? Habían varios. Cuadrado. Está el más simple de todos, ¿cierto? El cuadrado. Era algo así. A ver si me resulta el dibujo. O sea, difícil que no me resulte en el tablet, si hace los monos bonitos, pero aún así, ni con eso a veces la chunto los dibujos. ¿Ya cuál es la gracia del cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales, ¿y qué más? Mm, Tienen ángulo de 90. Ahí, ¿cierto? Todos sus ángulos de interés son de 90. ¿Sí? Este es el polígono regular de 4 lados. Es que no se acordaban de ese concepto. ¿Cuál es el área y cuál es el perímetro? Área sería A cuadrado. ¿Sí? ¿Y el perímetro? Perímetro 4A. 4A, ¿cierto? Siempre que tengamos un polígono, el perímetro va a ser sumar todos los lados. ¿Sí?
Ya, ahí tenemos uno de los cuadriláteros. ¿Cuáles eran los otros? El rectángulo. El rectángulo. ¿Cuál otro? El trapecio. El trapecio. Sí, era otro. ¿Cuál otro? Escribámoslos todos. Un rombo. El rombo. Y Círculo. no, ese no es un cuerpo Pentágono. cuadrilátero. Me perdí. El pentágono tiene 5 lados. Estamos hablando solo de los de 4. Romboide. Oide. ¿Sí? Ya, entonces, rectángulo. Es casi lo mismo que el cuadrado, ¿cierto? Pero está estirado. ¿Sí? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? A por B, A por B es el área, ¿cierto? Que sería base por altura. ¿Y el perímetro? 2A más 2B. 2A más 2B. O si lo quieren factorizado, 2 por A más B. Ya que es lo mismo. El trapecio. ¿Qué era el trapecio? Solo tenía dos caras paralelas, Exacto, o sea, ¿cierto? dos. Lados. Tenía 2 lados opuestos paralelos. Y los otros 2 no tenían por dónde. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el área del trapecio? Esta fórmula era un poco más compleja. ¿Cómo se le sacaba el área a estas cosas? Era sumando el área de los triángulos que se forman a los lados y el rectángulo de en medio. Sería una alternativa, pero hay otra forma más directa. Sí, lo que dice el compañero es cierto, ¿ah? Si nosotros pudiéramos descomponer esto, tendríamos el área de un triángulo, el área de un triángulo y el área de un rectángulo. ¿Sí? Es cierto. Era base 1 más base 2 partido 2 por la altura. Exacto. ¿Sí? Esa es la fórmula, más simple, que esto se llama semisuma de las bases. ¿Sí? Entonces el área de un trapecio es la semisuma de sus bases por la altura. ¿Ya? Y el perímetro no es nada más que sumar todos los lados. Ya no le puse letra porque con eso se dice todo, ¿verdad? Sería eso, más eso, más eso, más eso. No hay otra forma. El rombo. ¿Cómo eran los rombos? Formaban dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Sí, pero era más que eso. ¿Cómo eran estas dos caras? O estos dos lados. Paralelas.
Paralelos. ¿Y cómo eran estos dos? Paralelos igual. Paralelos también, ¿sí? Y además, todos sus lados eran congruentes. O sea, en realidad una es consecuencia de la otra. El hecho de que tenga todos sus lados de igual medida, ¿sí? Inmediatamente garantiza de que estos dos lados son paralelos y estos dos lados son paralelos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el cuadrado? Los ángulos. Los ángulos, ¿cierto? La única diferencia entre el rombo y el cuadrado es que el rombo no tiene ángulos rectos, ¿sí? Es como que tienen el cuadrado y lo soplaron o lo empujaron de aquí arriba, ¿ya? Ya, la clase se va a cortar, chiquillos. Creo otra o veo si es que se puede meter a la misma. Así que conéctense al tiro, ¿vale? Bueno. Vale.